¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva edición de Conexión Mendoza, llegando a los últimos, las últimas semanas de este año 2024 que se termina, y es el año del nacimiento de Conexión Mendoza, por eso hoy lo estamos festejando. No sé cuánto cumplimos, Roberto. ¿De Conexión Mendoza? Sí, 6 meses cumplimos. 6 meses. Bueno, y bueno, este programa que hemos hecho para hablar de temas de Mendoza, con gente de Mendoza, de temas de otros lugares, y en este recorrido que hacemos buscando toda la gente que nos pueda acompañar y que a ustedes les interesa tanto, por eso muchos videos les va tan bien, ustedes lo apoyan, se suscriben, los comparten, y algo que siempre le decimos que nos gusta que le pongan, que es coméntenlos y pónganle me gusta a todo lo que vean en nuestro programa, digo que les guste, obviamente. Si estás en contra también, porque eso nos sirve a nosotros para que se mueva más el video y podamos llegar a más gente e invitarla. Como es el caso de nuestro invitado de hoy, estamos con un escritor mendocino y peronista, el señor Lisandro Fierro. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo está, Rodrigo? Que Lisandro es su nombre por el cual ustedes lo van a conocer seguramente por su obra, por su trayectoria, por su militancia y demás, pero que en realidad se llama Juan Mauricio. Juan Mauricio, ahí está, Mauricio Domínguez. Yo lo tengo, Juan Mauricio Domínguez, es un nombre real, pero Lisandro Fierro es un nombre, ¿cómo sería? Como su nombre público, tu nombre público. Sí, es como un seudónimo literario. Seudónimo literario, claro. Ajá, no buscado, pero bueno, en realidad porque uno empezó a difundir, yo soy un vendedor de libros, ¿viste? Libros propios, pero andaba en esa militancia también. Entonces, bueno, se empezó a hacer familiar y ya todo el mundo me refería como el libro, ¿viste? Claro, claro. Es un personaje bastante desgraciado, así que bueno, ahí estamos. Ahí vamos a hablar, porque ahí lo que dice Lisandro es que una de sus obras se llama así, Lisandro Fierro, es la historia de un personaje, la cual enseguida vamos a conocer, bastante interesante, por cierto. Pero, ¿sabés qué, Lisandro? Te decía que me parece que ya en el nombre de Fierro y en las temáticas que uno puede hablar siempre con Lisandro, está una opción, digamos, está una definición por un, si querés decirlo así, por un campo del pensar que han transitado los intelectuales, los pensadores del pueblo argentino, y que uno a veces puede ubicar, a mí me gusta ubicarlo particularmente como el pensamiento nacional y latinoamericano. Es decir, también de ahí la filosofía puede decir el pensamiento situado, todas estas cosas, pero que nos ubican, si se quiere, de qué lado estás, como decía el comentarista. Uh-huh. ¿Coincidís vos que estás en ese campo? Claro, mira, estoy tan de ese campo que me cuesta decirle latinoamericano, me resulta más fácil decir de la patria grande, vos fijate. Ah, bien. ¿Viste? O sea, bien. Digo, creo que nosotros, el mayor desafío es pensarse a partir del propio pie, uh-huh, ¿no? Y en el propio pie incluir hasta el Cerro Aconcagua, digamos, o sea, el río, incluir los animales, imagínate todo el entorno, la familia, los vínculos, las cercanías y una filosofía a recuperar también local, ¿no? Uh-huh. A tal punto que me cuesta decir hasta filosofía, ¿viste? Si no, digo, ¿por qué? No, porque por ¿viste? La palabra, por la raíz, la etimología, sí, así, y por la raíz griega, ¿viste? Porque claro, uno considera inclusive que vos fíjate los fenómenos de la propiedad privada. Nosotros hemos heredado conceptos de pueblos muy pobres, ¿viste? Vamos a suponer, como decía Dussel, que Jesús acá, es muy difícil que acá hubiese dicho tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, a un guaraní, ¿viste? De hecho, vos fíjate que en nuestros pueblos aymara, etcétera, la palabra pobre no existe. Claro.
¿viste? Y no es un hecho menor. No hay quien carezca, digamos, claro, de estas cosas. No había quien careciese. Y cuando ellos te lo dicen, hoy, pobre te lo dicen en español. O sea que ha aparecido la figura, pero ellos te hablan así de una manera muy, muy difícil. Pero la pobre le surge en español, como decía Teresa Parodi, mezclando buen castellano con algo de guaraní. Bueno, esto mezclando buen aymara con algo de castellano. Interesante la cuestión de la filosofía, porque también en esta corriente y demás se habla mucho de que pensarnos en vez de que nos piensen. Digo, por esta relación que hay con el imperialismo cultural también, ¿no? Claro. Y también el pensar situado, o el pensar ahí. Nos hemos cruzado con Lisandro charlando y admirando y reflexionando sobre la obra de Kusch, que habla mucho de esto, claro, ¿no? Y esto que vos decís enraizado, ¿no? Un pensamiento... Claro, o sea, porque digo, hay una polisemia o varios sentidos en muchas palabras que nosotros por ahí no terminamos de analizar, como la cultura, ¿viste? Entonces, inclusive política, ¿viste? Y uno tiene que abrazar conceptos porque creo que nuestra conducta suele rozar lo religioso o ser religiosa, digamos, ¿no? Entonces, pero siempre como mecanismo de defensa. Entonces digo, la cultura como un mecanismo de defensa que hemos tenido los mayores. Entonces pensar a la cultura como la forma en que los pueblos, los mecanismos que los pueblos utilizamos para sobrevivir, ¿viste? Pensamos a la cultura como si fuese un instrumento o algo emanado desde el poder, ¿no? Digamos, o sea, una ópera de algún autor europeo. La cultura de élite, que se la confunde así en el... Y sin embargo, la temperatura del agua, yo siempre insisto con esto, la temperatura del agua en el mate de Mendoza es un hecho cultural. Totalmente, sí. ¿Viste? Sí. Entonces, y se puede entender si ha habido enfermedades como cólera acá, ¿viste? Tiene una lógica. Entonces, con eso vos preservás, y ese hecho cultural te salva la vida de alguna manera. Claro, hay una definición que utiliza de una simpleza realmente... esclarecedora el filósofo Alberto Boela cuando dice que cultura viene de cultivo y que es como la forma en que, como vos decías recién, la forma en que reproducimos nuestra vida en sociedad, y un poco también engancharlo esto con lo de la cultura popular, cultura nacional, pensamiento nacional, es todo, digamos, una manera de ver la vida y de ver la sociedad, ¿no? Claro, claro. De hecho, uno podría hablar que la primera forma de cultura, inclusive si las ciudades son hechos agrícolas, es la agricultura. Claro. Es como la primer forma y que da respuesta a lo vital. O sea, uno no se hace peronista, ¿viste? Como si fuese de Banfield o de algún equipo de fútbol. Claro. Uno se hace porque le está dando respuestas en el orden de lo vital, más allá de que le da sentido de vida. Pero digo, no estamos abrazando algo tan ático, al contrario. Entonces, digo que ese pensar la cultura a partir de eso, entonces vos decís, tenés mecanismos de pueblos que fueron muy pobres, ¿viste? Como los hebreos o los mismos europeos. Los europeos, pueblos muy pobres, donde probablemente tenían... Con hambre. Exacto, tenían un plato de sopa que si alguien se los tocaba, los condenaba a la muerte porque durante 2 o 3 días no... Claro. Entonces... pensar la propiedad privada a partir de esas necesidades quizás explique por qué en estos lugares no existía todo de dominio, o sea, era comunitario. ¿Por qué las cosas eran comunitarias acá? Bueno, porque acá no habían esos niveles de pobreza y sin embargo nosotros hemos heredado esos valores, que son disvalores. Sí. ¿Por qué? Sí. No, y pensaba que lo hemos heredado y ahí nomás lo que vos decís es tan real que uno puede encararlo por lo que es ahora, por ejemplo, el triunfo momentáneo, si queréis, y demás, de todo lo contrario. Exacto. Una cultura precisamente de la apropiación del mercado como que llegue a todos lados y que suplante todas las relaciones mercantiles, y cómo se opone a esa manera donde no existía la palabra pobre. Donde no existía la palabra pobre, y hoy es vital, y a veces nosotros desde el propio... de la propia dirigencia, alentamos sistemas que necesitan de pobres, porque yo siempre digo, no es tan fácil llenar una loza un día de junio a las 3 de la mañana con la helada si no la estás pasando muy mal. Digo, claro. ¿Me entendés? O sea, tenés que estar medio verdugueado por la vida para aceptar
llenar una losa a las 3 de la mañana, o sea, porque tenés que llenar desde que se llena hasta que completar el trabajo, después cuidar y demás. Entonces estamos alentando sistemas que necesitan de gente muy pobre, porque vos lo primero que planteás es decir, bueno, si te sacás el loto, ¿qué tarea dejarías de hacer? ¿Viste? Bueno, hay que ver si... El famoso tirar a la baja el salario de cuando hay altos niveles de ocupación. Claro, ¿no? Es decir, claro. Funciona este mecanismo ahí. ¿Qué pensás de este ataque que estamos sufriendo y cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves que reacciona el pueblo? ¿Cómo reaccionás vos? Mira, porque es algo inédito, me refiero, ¿no? Es algo inédito, pero pienso que a través de la historia algo se puede ver. Por ejemplo, los pueblos guaraníes tenían el Libi Maraí, que era la tierra sin mal. ¿Viste? Cuando alguien se ponía muy poderoso, destruían todo y se iban por los ríos que eran sagrados, se iban buscando la tierra sin mal. Y construían una nueva aldea, ¿viste? Los Aymara, los pueblos estos... una gran persona que vos conocés, que es un gran pensador de lo nuestro, y yo la considero el cuadro político, sin desmerecerte, porque ya vas a recibir tus elogios, porque realmente lo mereces, pero Roberto Mejeiras, ¿viste? El que estuvo en el norte, viviendo ahí en los pueblos, por ejemplo, él observaba que le daban ponele, a vos te había ido de manera abundante en todo el año, o hacían 2, 3 años, y te daban a hacer el gran festejo del pueblo, ¿viste? Entonces vos tenías que sacrificar animales, quedar bien, cumplir con cierto ritual. O sea, digo, porque en algún momento vamos a hablar de los mitos, la mitología y demás. Sí. Pero digo, vos hacías una gran entrega y quedabas extenuado. Después ellos hacían una suerte de quema de plusvalía, que agarraban, le ofrecían a la Pachamama colchones, le ofrecían vestimentas y demás, y producían una gran quema. Y después había que volver a elaborar. Entonces, eso de alguna manera puede causar la impresión de que ellos controlaban que alguien no tuviese 100 ponchos. Claro. ¿Viste? Porque eso carecía. Y después que estaba el fenómeno del trueque, pero el trueque verdadero, donde se cambiaba necesidad por necesidad. ¿Viste? No es que mi poncho valía 2 de tus botas, ¿viste? No, yo necesito unas botas, vos necesitas un poncho, y no hacíamos un trueque de necesidades. Y hoy, digamos que eso se altera, pero lo altera Occidente, y el punto es este. Yo creo que esta realidad de lo que está sucediendo ahora, yo no sé a qué vincularlo, pero también noto una gran preocupación de mucha dirigencia, y en el fondo de mi corazón, ¿viste? Yo siento qué bueno que no voté como esos que celebran que hayan echado un padre del trabajo. Claro. Y que para la Navidad pasada ya no tenía trabajo ni qué cosa llevar a su mesa, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces digo, creo que las poblaciones se vuelven tanáticas o algo... ¿Está pasando eso? La necropolítica gana espacio, pero nosotros estamos para resistir. Estamos en la semana del... Robert, un teléfono. Es la NASA. Ahí está. Espérame. No, está perfecto. Dale. Estamos en la semana de la militancia, o sea, vamos a concluir con el Día del Militante. Y hoy te comentaba más temprano que estuve en el cuadro 33 ahí, porque estábamos... acá en el cementerio de... Recordemos el cementerio capital de Mendoza, que es donde se enterraron cuerpos de los compañeros desaparecidos de la dictadura. Claro. Entonces hay muchos compañeros que de alguna manera me gustaría honrar, aunque sea con esto, ¿viste? Sí. No sé si vamos a hacer algo más. Digamos, de que estaban en la lucha correcta, ¿viste? No hay duda, porque de hecho contra lo que ellos combatían fue lo que terminó generando esto, donde el 1% es dueño del 95% del mundo, una porción minúscula. Sí. Entonces, digo, en esta semana del militante, decir que bueno, a pesar de toda esta decadencia y demás, de no haber coincidido en el voto con los malos, digamos, ¿no?
pienso que estamos en esto, estamos en esta resistencia, o sea, claro. son situaciones que son que no hay cíclicas. No hay un fin de la historia, diría Fukuyama. Claro, él se equivoca. Pero los romanos también tuvieron su fin del mundo. Aprovecho para también hacer ahí que digamos una conjunción entre esto que vos bien decís, que te define como la militancia, ¿no? y a la vez lo literario, porque sos escritor y bueno, es como decía Pacuro, empuñé la palabra como el fusil, una cosa así, en el sentido de que no hay una separación entre artista y política y demás, como pretende hacer a ver los que nos piensan, ¿no? La cultura oficial, el pensamiento oficial, por decirlo así, o el pensamiento hegemónico, como se quiera decir, sino que todo lo contrario, vos lo vivís como una unidad. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Y por eso, pensaba, por eso encaraste tu obra así con ese nombre, Lisandro Fierro. Claro. Por ejemplo. Ese es un trabajo para decir que lo que denunció Hernández, claro. Cómo la marginación genera un marginal. No todo marginado es marginal, pero todo marginal en algún momento fue un marginado de claro. cualquier sistema. Entonces, y que hoy los personajes de Hernández, de alguna manera, hoy en la urbanidad duermen en la villa, ¿viste? O sea, el gringo bruto, el negro, el indio, todos los personajes esos sobreviven hoy, digamos que la denuncia, o sea, por eso hablo de cierta situación cíclica que se da. Entonces, celebrar de alguna manera que no haber coincidido con ese voto fanático, yo tendría que estar contento, tendría que estar preocupado si alguien que habla de viejos meados vota por, o sea, ponerle que X candidato, y ese candidato debiera estar preocupado, ¿viste? Entonces pienso que es lo que a veces son como las discusiones que hay cuando uno encuentra dirigencia que dice que Alfredo Cornejo es un buen político, y vos decís, con estos sueldos no puede ser un buen político. Con este empequeñecimiento de la provincia, con esta decadencia, no puede ser un buen político. Cualquier otra cosa menos un buen político. Un hijo de lo que vos claro, quieras. Sí. No, pero no puede ser un buen político. Claro. Entonces digo, ¿qué pasa con ese dirigente que considera que él es un buen político, que Cornejo es un buen político? Claro. ¿Viste? O sea, ¿qué pasa con no? Hay como una exaltación de las prácticas del manejo del poder. Exacto. ¿Viste? Pero el poder, ¿para qué? Como siempre decimos, ¿no? El poder por el poder, o para servir a los intereses concentrados. Entonces, bueno, lo de la Semana del Militante para mí adquiere su valía en esto, en esta charla, en esto recordar, como lo mío es la palabra, ¿viste? Recordar el origen de militante, que viene de militis, que eran miles de miles, o sea, el plural de miles, y que eran gente que hacía vinculaba a lo militar, viste que von Clausewitz, el que hace los 18 tomos que lee Perón y cita cuando habla de la guerra, habla de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y uno inmediatamente puede aplicar lo contrario, viste, la política es la continuación de la guerra. Pero vos fíjate que no se habla de soldados, se habla de militante, y cuando los romanos crean, porque cae el denario, ¿viste? Desaparece el denario. Nosotros podemos tocar economía a todos los planos, pero el denario, cuando cae de valor, que el denario, que es la moneda de plata que la Biblia pone tan famosa, generan una moneda para que se vuelve muy estable durante algunos años, que es el sólido, que es el de oro, una moneda de oro. Y vos fíjate que los soldados cobraban en eso. Entonces cobraban en sólido, entonces eran solidatus. Y de ahí viene la palabra soldado. Porque entonces, y son esos mismos soldados que cuando se secan las canteras en las que sacaba el oro los romanos, dejan de defenderla. Claro. ¿Viste? Entonces digo, la importancia de que nosotros seamos militis y no seamos solidatus, ¿viste? No seamos, o sea, digo, de última sí tenemos una paga, pero va en el orden de lo emocional, claro, de la realización personal, pero no somos esos solidatus de la antigua. Entonces digo, en esta semana creo que poner esas cosas también en valor, reconocer a los compañeros. Yo digo, hablábamos recién de Guaymallén, vos, Juan Carlos Villega, Roberto Mejeira, lo siento, viste, allá arriba, porque lo considero así. Hay muchos compañeros que tienen hay una compañera, Eli Roja, bueno, no quiero hacer nombres porque son muchos compañeros
¿Cuál condición tienen? Bueno, la parte humana, ¿viste? O sea, digo... O sea, la política... Entonces, y si la política no contiene eso, la militancia no contiene no tiene ese componente, me parece que es casi una abstracción en las relaciones humanas, justo en las relaciones humanas que no tengan lo humano. Entonces, por eso digo, es cualquier cosa, Cornejo, menos un buen político. ¿Crees que el proyecto de liberación... digamos, es válido, decías recién, como resistencia hoy, pero crees también en las categorías que por ahí se discuten de imperialismo, antiimperialismo? Es decir, vos crees que, o como dicen muchos, no, eso pasó de moda, qué sé yo, estaba hablando con palabras. Hoy la transnacionalización y la cooptación del poder por parte de las transnacionales que se han vuelto... digo, en el estanque antes habían sardinas, ¿viste? Y habría algún tiburón. De hecho, ¿viste? Que vos podés seguir el rastro, porque el cerdo capitalista, como va dando lugar al lobo, al tiburón, ¿viste? Y hoy como son los unicornios, ¿viste? Y esas figuras, ¿viste? Esas figuras, sí, ¿viste? Son tremendas, ¿viste? Y son sumamente gráficas. Sí. Y al cerdo capitalista vos le podían sacar una foto se entiende que todo el mundo le dice así, o sea, yo uso una expresión popular, digamos, o más universal. Vos le podías sacar una foto de la casa, pero hoy al unicornio, digo, nadie conoce la casa del dueño de Uber. Y aparte pienso que la figura gráfica está como más romantizada, es más lindo el unicornio que el cerdo, digamos, ¿viste? Claro. Y este intento permanentemente de adornarlo y embellecer la crueldad, que lo vemos todo el tiempo por los medios y demás, que mirá qué bien Elon Musk, cómo le va, y el tipo dijo que justificó el golpe de Estado de Bolivia. Es decir, claro. No, mirá qué bien que manda cohetes. Porque bueno, entonces el tema es que son cosas que nosotros, porque en mi caso a mí me toca hacer un gran apólogo, hacer una gran apología de la ignorancia, porque digo, casi que lo más valioso que yo tengo, lo que ignoro, ¿viste? Porque como no sé fabricar bombas para largar desde aviones, ¿viste? Entonces eso ya es algo valioso en ignorar, digamos, muchas cosas. Lo decía Martín Fierro, lo decía de otra manera. Hay sabio de muchas menas, más digo sin ser muy ducho, que es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Entonces digo, nosotros, sin embargo, a pesar de que hacemos una gran apología a veces de las cosas que desconocemos o de la ignorancia, hay un fenómeno que se da que es la voluntad de no querer saber. Hoy me da la impresión, siempre cito una frase, cómo termina el cuento de Borges, el Aleph, de la mente porosa, ¿viste? Nuestra mente es porosa para el olvido, dice. Creo que estamos atravesando una época donde no es la peor de las ignorancias, que es no conocerse a sí mismo y realmente no querer aprender ni siquiera cosas buenas, ¿viste? O sea, digo, tengo esa mirada o como esa... Entonces, bueno, en esa parte la ciencia va acompañando y va explicando ciertos fenómenos que nosotros no terminamos de entender, y ahí es donde rozamos lo literario, donde nos dice que estamos a merced de tener la primera generación que es menos inteligente que la anterior. Claro, sí. Y vos sabés que estuve en una municipalidad donde me dijeron que hacía 3 años que no imprimían libros de papel. Sí. ¿Viste? Inclusive fíjate que eso cómo se contrapone con las inteligencias artificiales y todo este debate de que estamos creando las mayores inteligencias artificiales y a la vez a nosotros mismos nos estamos haciendo las peores inteligencias, ¿no? Vamos para atrás en cuanto a inteligencia, sin embargo se la ponemos a una máquina. Claro. Estas inteligencias, digamos, de alguna manera, 50 años tienen respondiendo, o sea, haciendo preguntas. Yo me acuerdo que leía a Carl Sagan en algunos libros muy viejos, así yo era chico. El cosmólogo. Claro, pero era un divulgador científico, digamos, era y me acuerdo que tenía algo así como Los dragones del Edén, un libro. Ajá. Y él reproducía un texto de una persona hablando con un psiquiatra a una computadora, estamos hablando del año 78, ¿viste? Una cosa así. O sea, digo que esto como que va creciendo
de manera así exponencial. O sea, digamos que me interesa, me atrapa, pero me parece bastante complicado porque yo pongo este ejemplo, ¿viste? Yo tiro unos granos de maíz al piso para que venga una gallina, la agarro y la voy a cocinar. ¿Viste? Esa es la diferencia de inteligencia entre la gallina y yo. ¿Qué va a pasar cuando la máquina nosotros seamos la gallina? Claro. Y la máquina nos tire el granito de maíz y nosotros no podamos darnos cuenta de que en realidad... Exactamente. ¿viste? Entonces, ya pasa una manipulación. Sí, sí. Es que yo creo que estamos viendo eso, o sea, estamos dándonos tiros en el propio pie y estamos estableciendo esa diferencia. Entonces digo, creo que lo menos inteligente que hemos hecho es generar algo más inteligente que nosotros, por esta misma situación, y digamos que no hubo nunca una tecnología que se pudiese frenar o hacer retroceder, nunca, ningún hecho tecnológico, ni la bomba atómica, no hubo ningún hecho tecnológico. Entonces, igual la historia no es, digamos, absoluta, no hubo nunca, pero pudiera llegar a haber. ¿no? Decir, sí, pero digo, o sea, que nosotros... porque puede nacer, por ejemplo, pienso en algunos lugares donde hoy se está discutiendo, ¿por qué no le ponemos un freno a esto? Porque nos va a pasar lo de la gallina, digamos. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo le temo a los garajes, ¿viste? O sea, digo, los garajes, o esos ámbitos así, donde se han producido computadoras, pero también acá con los primeros judíos que vienen, que en 1905 habían perdido la primera revolución rusa, que vienen a la Argentina y se van a Israel, ellos agarran unos lugares y se ponen a enseñar el lenguaje, y después aparece un judío británico y que había descubierto una manera de escribir a máquina. Y entonces unos vienen y utilizan toda esa cadena de garage así para enseñar y armar las escuelas Pitman. Yo creo que cualquier mayor de 50 años, su nombre fue mecanografiado por alguien que cursara en algún momento, ¿viste? Entonces digo, son lugares de revolución y son lugares, viste, digo, esos ambientes cerrados. Incluso creo que Google nace también de alguna manera así. Y en eso que vos decís, ¿no te parece que eso de la economía del garage y todo esto, digo, yo le veo mucha similitud y mucho parentesco con esta discusión entre el individualismo y el comunitarismo? Uno puede pensar que el comunitarismo durante cientos de miles de años, o durante decenas de miles de años, ha sido la forma por excelencia, ¿no? De organización y sobre todo de la imagen subjetiva que tienen las personas sobre su alrededor y demás. Se pensaba en comunidad primero más que desde el individuo, y así se construyeron las civilizaciones, los pueblos, etcétera. Pero sin embargo, ahora parece que viste, viene y dice, no, es el individuo que aparece a todas luces como una creación ideológica, artificial, pero es lo que importa, y aparte no solo lo que importa, es el eje. Entonces ahí, vos podés ir, como hace una chica en las redes, y celebrar que cierran la FIP y que la gente se queda sin trabajo poniendo una rosa y demás, digo. Sí, ahí hay un triunfo de esta idea del individualismo. Claro. ¿Cómo la ves? Sí. Por ejemplo, creo que una de las fallas que se da, inclusive el tema de la familia, comunidad económica, provoca este daño, que vos no podés fabricar colchón y vendérselo a tu hijo, ¿viste? Que algo que podrías hacer si esto fuese comunidad. Claro. O sea, si la menor unidad económica fuese una comunidad, no la familia, digamos, entendida así en los conceptos, ¿viste? De la era industrial, porque esto también hay que saber que no se vivía así antes, porque hay una dicotomía, o hay un falso dilema entre comunismo y capitalismo, pero hay 600.000 formas intermedias. Claro, de pensar las cosas, de vivir la vida, de vivir la economía. Por eso ahí la palabra comunitarismo es mucho más... Claro, entonces yo digo, recuperar la comunidad, y nosotros como peronistas, alentar la comunidad organizada, organizar la comunidad, y digo, en este universo donde hoy es tan caro el transporte, ¿no?
no pensar sustitutos o lo que podría ser economías más celulares, o sea, que economías de cercanía. Pero bueno, estamos a merced del consumo de energía. O sea, hoy estamos de las petroleras, estamos a merced de todo ese mecanismo. Es una mafia, como quieran llamarle, no sé. Pero digo, estamos obligados. De hecho, el plan Larkin del año 49, que es el desmantelamiento de trenes, genera, en ese desmantelamiento de trenes, se viene a realizar 40 años después, prácticamente, pero es vender camiones, vender ruedas y vender combustible. Y un combustible que iba a durar 70 años, en 30 años se lo fumaron, digamos, como pudiera ser el gasoil. Entonces, lo que ha provocado es una gran tragedia a la que somos indiferentes, porque en las rutas ha provocado masacres. Claro. El hecho de generar esas rutas que antes eran más para el paseo, si se quiere, y se transformaron en canales económicos que son costosísimos, pero ellos venden cubiertas. Acuérdate que vos compras una cubierta, la pesás nueva, saldrá X pesos, pero la pesás nueva y la pesás cuando ya no pasa una RTO y vas a ver que has comprado residuo, porque lo que queda no sirve, sí, ¿no? Y pesa, o sea, pagaste por el 10%, o sea que compraste el 90% de residuo. Entonces, y eso es un mecanismo absolutamente pensado que con el tren no se vive. El tren puede llevar, imagínate, un caballo, un auto que tiene 100 caballos de fuerza. Yo puedo ir en un caballo, o sea, puede llevar estos 70, 140 kilos más o menos. El caballo los podría llevar. Entonces vos imaginate que pesás 100 kilos, vos estás usando un caballo para llevar 1 kilo tuyo, ¿viste? Claro. ¿No? Y entonces así, en el camión el número no es muy distinto, capaz que llevas 20 kilos, cuando en un tren llevas 20.000 kilos, ¿viste? O 2.000 kilos por un caballo, ponele. Pero digo, entonces realmente a quien no le convenía era el que vendía combustible. Exacto. Y sin embargo estas cosas por ahí no las puedes discutir desde la autoridad, porque no hay estado de conciencia social como que solvente, digamos, estos planteos, ¿viste? Sí. Así que para mí hay como dos cuestiones. Una es, por supuesto, las estructuras desiguales de distribución de los recursos que hacen esto, y otro también es una ignorancia, si se quiere, social y comunitaria, porque pienso en los accidentes, cuando vos decías lo de la ruta y demás, para una persona, ahora en Mendoza, lamentablemente, digo, la bajada del parque tan hermosa y el Mendotran tan hermoso con sus unidades terminó en una tragedia el fin de semana que fue tremendo, digo, total y absolutamente evitable, porque digo, poner una autopista de la muerte va a traer muerte, ¿no? Digo, ¿a dónde, digamos, cuáles son la tragedia de nuestras creaciones? Pero vos sabés que yo lo tengo, o sea, porque a veces uno corre el riesgo de que le parezca que la idea que uno ofrece la descuelga de una nube, ¿viste? Pero digo, mira, ¿viste? Las leyes de la termodinámica que regulan, digamos, la fuerza, el calor y el trabajo en un sistema cerrado, ¿viste? Sí. Y que la segunda ley habla de que todo tiende a cero, digamos, todo tiende a la entropía. Un auto abandonado a sí mismo, cualquier objeto en un baldío, tiende a perder el estado de equilibrio en el que se encuentra. A los 3 años vos vas a venir y lo vas a encontrar peor. Entonces todo tiende a desordenarse, todo tiende a una entropía. Entonces digo, cuando vos generás una gran ciudad, ¿viste? Con edificios muy sólidos, muy grandotes, en algún lado estás aumentando el caos, o sea, hay un socavón. Exacto. Entonces, vos traspolalo a eso a cualquier cosa. A cualquier ciudad de hoy. Sí, a cualquier ciudad. ¿Y qué pasa en el orden? Una máquina de la muerte. Exacto. ¿Y qué pasa en el orden de lo emocional? Las ciudades muy pulcras, que nombrabas a Kush. Sí. Las ciudades muy, muy pulcras. O sea, digo, si vos ves un tulipán, ¿de qué profundidades pestilentes viene para generar tanto orden? Si quieren, ¿no? Entonces, digo, las ciudades muy pulcras, donde... Digo, si tuviésemos los mecanismos para medir la cantidad de manicomios y sus ingresos y egresos, claro, en las ciudades excesivamente ordenadas, rígidas, todo, ver cómo se... Y también, viste, las afecciones, las drogadicciones... Lo que hablábamos, los pobres, son una creación de las ciudades, los pobres. Exacto, entonces digo, ese orden, qué desorden está, y esto hay que discutirlo políticamente, porque digo, está generando ciudades muy pulcras, entonces yo creo que de noche son prostibularias, digo, me atrevería a decir... Digo, en algunos lugares porque terminan generando
en esa entropía que tiende de Exacto. forma natural, vos elevás excesivamente el orden, me van a querer cocinar, pero digo, elevás excesivamente el orden, generás un desorden, ya sea con los horarios, con esto, con aquel universo. La destrucción de nuestros jóvenes hoy, sí, de educativa, mental, social, se matan con armas, con droga, con esto, es decir, eso es lo que vos has definido también como la entropía. Lisandro, te voy a hacer una pregunta antes de ir a hablar de otra cosa que quiero hablar, que es de política, como vos decís, pero nosotros, viste, somos como románticamente anticapitalistas. ¿En qué sentido? Digo, que muchas veces podemos caer en una posición que termina como autojustificándose la crítica y demás. Pero es importante para mí preguntarte a vos, ¿qué crees que va a pasar con el capitalismo? Porque podemos ver que está en crisis, entonces me pueden decir, sí, pero en crisis ha estado siempre, sí, pero cuando no funcionan los modos con toda la gente, digamos, y bueno, evidentemente está cambiando, ¿no? Uno quiere pensar que es una reproducción como si fuese un fractal, la teoría de los fractales, viste, que digo, puede llegar a pasarle como a un virus, puede llegar a pasarle como a una bacteria, viste, donde parasita y mientras más eficaz es, más rápida sería su muerte o su desencanto, y que posiblemente nos estemos acercando de alguna manera a eso, si no, no estaríamos hablando de esto, y si lo estamos hablando nosotros, lo deben estar hablando, pero mucha gente. Entonces, digo, debe haber un orden de preocupación. Pero yo veo cosas, viste, que a veces por ahí a uno le da pudor conversarlas porque uno lo hace muy desde el llano. E inclusive cuando yo veo los concursos de comida, viste, yo me planteo que los concursos son un símbolo de decadencia que nosotros veíamos o analizamos por ahí en los bacanales, viste, o sea, digo, y en el tango diría como... ¿Por qué lo decís? ¿Por la opulencia? Claro, porque digo, como juega el gato maula, viste, o sea, el gato para jugar con el mísero ratón tenía que ser un maula. ¿Viste? Entonces yo lo veo, me da la impresión, ¿viste? De que estás jugando con la comida, amigo, le estás poniendo una frutilla al chancho, ¿viste? ¿Viste? Digo, y cuando hay situaciones tan dramáticas hoy, hay situaciones en muchos tan lugares de la Argentina, y de algún lado sale esa diferencia, ¿viste? Ese diferencial sale, o sea, si vos estás generando ese nivel de orden en eso, estás generando un nivel de caos en algún lado, porque no existe el universo por sí mismo, sino es relativo, o sea, jamás va a decir ese auto va rápido, porque vas a decir va rápido con respecto a, ¿viste? Porque en realidad hace 100 años un auto a 100 kilómetros era rápido, ¿viste? O sea, digo, era una cosa... Bueno, no, ya se alcanzaban altas velocidades hace 100 años, pero digo... entonces el universo es relativo. Entonces vos estás generando ciertas cosas en función a otras, ¿viste? Entonces hay que ver... Si nosotros cuando generamos algo, ¿cuál es la contraparte que en el orden, qué es lo que desordenamos, ¿no? Habría que ver. Bien. Te decía de política y, viste, uno tiene el defecto de hablar de política y empezar como es peronista hablando de peronismo. Pero primero preguntarte por la crisis de la política, sobre todo la crisis, a mí me gusta decir la crisis de la representación. Y en esta idea de que las democracias parecen estar bajo asedio y parecen estar carentes de contenidos, y qué pasa con los derechos sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada sobre esa política? Mirá, mi opinión, bueno, hay evidentemente un cambio de paradigma. No siempre, yo por eso soy enamorado de las paradas de colectivo, ¿viste? O sea, porque ahí vos te encontrás con definiciones filosóficas, pero letales. Un albañil, ¿viste? Que te saca del fratacho, te saca una definición de mundo, ¿viste? A ver, sí, por ejemplo, uno que me decía que iba a venir este año iba a venir el Mesías, ¿viste? Me decía él, ¿viste? Entonces, eso tiene un contenido, ¿viste? Porque me parece que él verbaliza una emocionalidad, me da la impresión, ¿viste? O sea, no lo tomo a rajatabla, pero digo, mirá su corazón lo que está mirando, ¿viste? Probablemente inducido por su fe, alguna fe religiosa,
pero él está definiendo un estado de emocional. Yo acuso de alguna manera a la política de no haber contemplado profundamente al tema de la pandemia, por ejemplo. Viste que por ahí vos te abrazabas con un ser querido que probablemente era tu asesino o vos eres el asesino de él, o sea, de manera inconsciente o como sea, ¿no? Entonces digo, eso debe haber dejado algún tipo de lesión. Claro. Que yo sugiero... Y que le hace buscar el Mesías. Claro, le hace buscar algo, ¿viste? Le hace buscar algo que habría que ir y dedicarse desde la política a ver qué es lo que está sucediendo, porque nosotros... Y ahí es donde vos crees que la política no se dedica a eso. Para nada. No se dedica, no tiene ojos para eso. No tiene ojos. Solamente queremos el anillo del emperador, que es lo que hablábamos del emperador el emperador de la China en aquellos imperios. Uno lo que tenía que ir era apoderarse del anillo. Una vez que tenía el anillo y podía poner el sello, ya era virtualmente quien gobernaba y después se definía. Sí. Porque los emperadores solían tener 100 esposas. Entonces tenían 2 o 3 esposas dilectas, pero 2 o 3 hijos con posibilidades de ser. Entonces era la lucha por el poder. La lucha. Por la endogamia del poder. Claro. Ahí estamos ahora. Estamos en esa, digamos, la política está en esa lucha, la política. Pero nosotros el verdadero poder me parece que anda absolutamente en otras. Estamos viendo pelea de tiburones, sí. Y ahí te meto en esto. ¿Viste el Papa que dice que el sujeto político son los pueblos? Y en esta lucha con la política, pues si la política o los espacios partidarios, los espacios clásicos y demás que hoy están funcionando, no lo hace decir... el pueblo puede tomar represalias, como decía, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? ¿Cómo ves ahí también el nervio popular con respecto a esto? Claro, y yo pienso que lo popular se maneja así por... se maneja a su antojo, si se quiere. O sea, el pueblo se maneja, deja hacer las cosas... Bueno, lo decía Kush, o sea, él hablaba de que Napoleón era la historia pequeña. Claro. Napoleón era la historia chiquita. La historia, claro, las élites tienen una historia que es pequeña. La verdadera historia transita por otro lado. La gran historia. La gran historia, exacto. La gran historia transita por otro lado. Entonces yo pienso que la gran historia está transitando por otro lado. Creo que el pueblo está haciendo una suerte de ensayo, pero cuando yo ponga en valor la exaltación de la vida, igual somos, de alguna manera, creo que pesa en el inconsciente la cantidad de miles de millones de personas que somos, ¿viste? Me imagino, porque digo que hay un momento en que damos una respuesta en el orden de la especie, o sea, claro. Nosotros realmente, o sea, somos, creo que... Para salvarnos, hay que salvarnos. Hay que salvar, y hay que salvarnos, entonces inventamos códigos, claro. Porque vos fíjate, si vos lees los 10 mandamientos, vos decís, bueno, tengo... lo voy a decir así bien en criollo, somos 500 monos en el desierto de la Valle, ¿viste? ¿Entendés? Y bueno, no desearás la mujer de tu prójimo me alivia bastante los quilombos, o sea, me refiero claro. que yo lo digo con mucho respeto, pero digo, cómo esa cultura ha ido generando mecanismos para dar respuestas lógicas, ¿para qué? Para que la vida sea posible, para que sobrevivamos, ¿viste? Pienso que hay un relajamiento en ese orden, ¿viste? O sea, pienso que hay un relajamiento. El patriarcado ha tenido su éxito, somos 8.000 millones. De hecho, cae el patriarcado, que a mí por ahí me miran muy mal, pero sin duda que lo ha sostenido también la mujer. La mujer de aquella época ha sostenido el patriarcado porque... Sí, es una cuestión de todos. Claro. Es una cuestión de todo porque si encima la lengua es materna. O sea, que hay un montón de paradigmas que son solamente transmisibles por la madre, ¿viste? Entonces, no llores como una... y eso ha generado que nosotros lleguemos a estos 8.000 millones y hoy haya una despreocupación, me da la impresión, en ese orden. Que lo podemos ver en muchas cosas, pero tendríamos que hacer otro programa. Sí, porque mira, ahí vamos a ir encarando, digamos, algunas ideas para ir cerrando. A mí se me ocurren varias cosas. Vos decías recién, bueno, esta lucha del patriarcado y demás, que contra el patriarcado, que ha conseguido sus evidentes avances. Y recupero algo que dijiste más temprano, la idea de lo mitológico y lo religioso y lo épico. Claro. Porque, en esta gran pelea de la gran historia, por salvarnos, que decíamos, es decir, la historia y ahora podemos encontrar
los mitos como verdaderas herramientas populares para sostener su creencia, su fuerza, su lucha, etc. En este sentido, podríamos decir, arriesgar que el peronismo es un mito. ¿No? Pero, el peronismo es un mito. Después, obviamente que algunos dirán, che, pero había gente que decía hay que derribar mitos. Bueno, confusión hay en todos lados. Pero a veces el problema es cuando se nos instala la confusión en nuestro propio ser. ¿Qué pensás vos de los mitos como construcción de épica? Y también, ¿sabes qué? La cuestión del halago a la irracionalidad, contraponiéndolo con la racionalidad esta que decíamos, las máquinas de la muerte y todo esto. Yo tengo la impresión de que el universo transita así dos vías, ¿viste? Una que es absolutamente racional, matemática, pero también produjo la bomba atómica, digamos, ¿no? Claro. Y otra que es espiritual, está en otro orden, que si bien son dos rieles, ¿viste? En los que van dos trenes distintos, claro. Vos lo ves a Messi cada tanto saludar al otro riel, ¿viste? Cuando haces un saludo a lo místico, ¿viste? Claro, al mito, claro. Claro, con sus dólares bien pesados, sí, bien y su oro bien guardado, sin embargo él rosa. Y entonces yo siempre utilizo una referencia que toda la vida me llamó la atención, porque cuando se rinden los japoneses, se rinden en un acorazado en Missouri, que es en septiembre del 45, lo primero que le hacen a Hirohito es hacer que renuncie a ser hijo del sol. Renuncia al mito. Y si vos ves que los japoneses no se podían doblegar en Iwo Jima, en ningún lado, tenían que matar a todos, ¿viste? Porque si vos sos hijo del sol, ¿viste? Entonces... Sos invencible. Sos invencible, papá. Si vos sos un milagro. Pienso, lo hablamos a veces con el Marcelo Padilla, la difunta se va a salvar siempre. Claro. Si siempre el agua va a ir y se va a salvar. Claro, entonces, ¿cuál es el...? Claro. Entonces, ese mito... Entonces, vos imagínate, Rodrigo Aguilar llega a Chile y lo invitan a un picado y entre los chilenos dicen, ahí viene un argentino que juega a jugar a ¿viste? Te da una ventaja, digamos. Por supuesto. Podés tirar un par de gambetas. Digamos. Exacto, bueno, ¿viste? ¿Entendés? Entonces digo, la importancia del mito. Entonces, ¿y cuál es el tema? Estados Unidos tiene a Superman, todo su mitología es de Marvel, o de alguno de esos. Sí. Bueno, utilizada por Trump en la campaña. Claro, exacto, porque la mitología sirve para decir, bueno, vos hagamos América grande de nuevo, es un mito. Es un mito, ¿entendés? Entonces, pero vos fíjate lo que le pasa a Europa. Hollywood se ha quedado con su mitología. Totalmente. ¿Entendés? Pero nosotros tenemos a Gardel, tenemos a las madres, ¿viste? Sí. Tenemos a Maradona, tenemos a Messi, tenemos a Fangio. Sí. Entonces digo, nosotros tenemos una mitología y tenemos a Perón y tenemos a Eva. Sí. Entonces, ¿cómo nos paramos ante la vida? ¿Cómo me paro yo que nací el 17 de octubre? ¿Cómo me paro yo que nací el 17 de octubre? Que nació el 17 de octubre. Yo nací el 17 de octubre. El 17 de octubre. Entonces, vos más o menos creo que nos entendemos, digo, la importancia del mito para rectificar ese riel por el que también transita la vida, que es distinto al del que fabricó la bomba atómica, pero vos fíjate qué contundente que puede llegar a ser, que te tienen que obligar a que renuncies a eso en lo que vos crees, ¿viste? Así que bueno, y sabes qué pienso en los grandes mitos americanos, y en eso también creo que algo tan a veces, viste, está en un lugar difícil, porque es algo que a veces es muy ensalzado, pero a la vez es despreciado, que es la idea de la Pachamama. Esto de que nosotros pertenecemos a la tierra, y no es que tenemos la propiedad privada de la tierra. Bueno, esta cuestión que está tan en el fondo, esta inversión de las cosas, ¿no? Pero es un mito, digamos. Es un mito, y es un mito, si se quiere, que ha ayudado a los pueblos originarios y a muchos de los sectores populares de América no solo a sobrevivir, sino a sobrevivir, a pelear, a pensar, volviendo al principio de la charla, ¿no? Pensar desde ese mito. ¿Por qué no podemos pensar de que la tierra está viva, le pertenecemos, tenemos que cuidarla, qué sé yo? Pero eso vos fíjate que se desdora, porque el término humano viene de humus, o sea, somos de la tierra, y en el mito de la creación, discúlpenme, pero en el mito de la creación aparece un ser humano hecho a partir de la tierra. Claro. Y de hecho también aparece en otras culturas, como en México, digamos, o sea, aparece eso. El punto es cómo se termina Occidente desacralizando el mundo
Entonces en el río ya no viene nadie sagrado. Pues fíjate, entonces, si viene alguien sagrado, yo no puedo tocar el río porque ahí viene alguien sagrado, ¿viste? O como dice también Roberto Mejeiras, de ver a los dioses columpiarse en los árboles. Entonces, si los dioses, esa estupidez, mirá cómo te voy a decir, esa estupidez de ver a los dioses columpiándose en los árboles, preservan de que vos, antes de tocar un árbol, ¿viste? Claro. Te va a mirar. Entonces, ¿quién es el estúpido entonces ahora, digamos, ¿no? Y entonces eso pasa cuando alguien tiene que matar una vicuña, le tiene que hablar al hijo de la Pachamama, ¿no? A Coquena, y decirle, mirá, nos estamos muriendo de hambre, Coquena, vamos a comer, ¿viste? Entonces digo, ¿quién es el Gil? Digamos, pienso en las figuras de la cosmovisión andina que muchas veces planteaban a los seres humanos como árboles con raíces. Ajá, claro. Y todos conectados, qué sé yo, me parece que hay muchísima mitología para reconstruir, así que realmente te agradezco, Lisandro, que hayas venido, muy interesante, tengo la cabeza exprimida de pensar en las cosas que nos tira Lisandro, pero pedirte al final que nos cuentes este proyecto en el que estás, de una literatura ágil, con llegada, claro. Y demás. Es este proyecto que gracias, vos fíjate fíjate cómo los sindicatos se ponen al hombro la cultura, por ejemplo la gente de Atilra, bueno, a Rolly, al Rolly Firmani, claro, a la gente de la bancaria acá creo están, que mirá, los que bancan, buenísimo lo que dice. Entonces, por ejemplo, la gente de la bancaria que hace muchísimo trabajo. ¿Qué es esto, Lisandro? ¿Qué es esto? Hoy comprar un libro sale como 40.000 pesos, 37.000, para arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Difundiendo nuestra literatura, llevando un solo cuento. Y bueno, lo demás se lo dejamos a la ciencia. Nosotros, es literatura mendocina de bolsillo. Exacto. Entonces vos lees un cuento porque hoy hemos caído en la trampa de los 170 caracteres. Hoy nos cuesta muchísimo concentrarnos en un texto, inclusive hasta ver una película en cualquier momento. Entonces, pero eso es dañino, ¿viste? Y ahí, si querés, en algún momento retomaremos lo de la... Pero mirá lo que pasó con eso. Fíjate que, bueno, obviamente pasó por un proceso de mercantilización, pero X y Twitter tuvieron que cambiarlo. Claro. Y hoy, si vos pagás, como siempre, cuando pagás, accedés a un mundo, no sé qué, podés escribir mucho más texto. Claro. Digo, porque también esto de los 170 caracteres quedó chico, digamos. El ser humano es demasiado grande para estas pelotudeces. A mí cuando me mandan mensajes, yo le digo, mira, si vos me mandas un audio de 12, 15 minutos, yo te lo agradezco, porque el hola carece de sentido, ¿viste? ¿Para qué me lo mandás? Sería al revés, ¿para qué me mandas un mensaje tan breve? ¿Me entendés? Y lo que me va a transformar las cosas... Ahí está. Ajá. Entonces ahí son distintos cuentos y van con una garantía. A ver. Si el cuento no le gusta, lo puede cambiar por otro y por otro, porque va a ser una alegría, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando es de difundir, de autoinvadirnos culturalmente. Bien. Vincularnos a esas raíces que vos hablabas de árbol, con un tema de la identidad, protegiendo una cultura que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora. Perfecto. Entonces estamos con esa... ¿Dónde consigue la gente esto? Mira, nos vamos a ir acercando, pero si no, al 1212 41 29 37. Lo pone aprieto a nuestro productor técnico Roberto Rey para que ponga el número ahí. Igual, igual ya estaba sangrando de la nariz más temprano. Está todo el tiempo. Lo repetimos, a ver. 1212. Mientras pasan, 41 29 37. Ahí va a salir, el Robert lo va a poner ahí, mientras yo les voy a ir contando algo que venimos haciendo hace un par de programas y que hemos sustraído, hemos robado, como corresponde a los militantes culturales. Ahí está el teléfono, para los cuentos asombrosos de Lisandro Fierro, literatura mendocina de bolsillo, tic, le mandás un mensajito y los conseguís. Decíamos que hemos sustraído y hemos robado las obras de Daniel Santoro, de internet, nuestro querido artista peronista, y son todas esas maravillas que ustedes ven pasar por el costado y por atrás de nuestra imagen. Daniel Santoro es un artista plástico que está vivo
es un peronista, militante también, y ha hecho cosas como esa, que es como, son alegorías fantásticas de el mundo según el peronismo, digamos, y según esa tradición cultural brillante. Esa, por ejemplo, mire, si me la detiene ahí, Robert, es fantástico, porque si ustedes ven en la ventana está, según Daniel Santoro, Victoria Ocampo. Victoria Ocampo, una escritora de la élite de la política chica, como la historia chica que decía Rodolfo Kusch, es decir, cómo observa la protección de la santa, la iluminada Evita, con un manto de estrellas que protege al niño peronista. Digo, más poesía imposible. Así que agradecemos la colaboración de Daniel Santoro, que sabemos que está totalmente dispuesto a que se difundan estas imágenes. Con eso le agradecemos también otra vez a Lisandro. Miren, eso es el bombardeo 55, es impresionante. Es impresionante. Están los micros. Pero recién rescataba el mito de Eva. El mito de Eva es tremendo. Es tremendo. A nosotros nos conmueve, nos quiebra la voz, es una cosa tremenda, pero nosotros lo tenemos y es nuestro, es argentino y criollo. Mirá, fíjate ahí los chalets que estaban ahí de Chapadmalal, atrás, ¿ves? La chaletería de Chapadmalal, el lago, el río, perdón, del famoso cruce del río para ir el 17 de octubre. Está todo. Santoro es un genio. Busquen la obra, se llama Daniel Santoro. Mira ahí. No es el periodista. El último mito del que no hablamos, que es el general San Martín. El San Martín, claro. Sí, general San Martín y su ejército. Sí, totalmente. Viste que nosotros lo tenemos olvidado y que somos los herederos culturales de ese ejército, y nosotros hemos sido... ganó las elecciones una persona que decía que era la revolución de lo sencillo. A nosotros que somos lo sencillo, claro. Nosotros que somos los sencillos, viene la revolución. Bueno, ahí se apagó la imagen, pero nos sirve para que nosotros nos vayamos con el teléfono. Ahí está, mira. Ahí está. La voz del locutor, del animador, y el teléfono para conseguir la cámara de jugador. Nos vemos en la próxima. Espero que el gato ese no sea el invitado.